Laura Eisner es de la Universidad Nacional de Río Negro, es licenciada en Letras y magíster en Análisis del Discurso y doctora en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Universidad de Río Negro, donde ha dictado clases de grado y posgrado en las áreas de Análisis del Discurso, Sociolingüística y Prácticas de Lectura y Escritura, y desarrolla investigaciones en el Centro de Estudios de la Literatura, el Lenguaje y su Enseñanza y Aprendizaje en la misma universidad, y colabora de forma asociada en el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad de la UNSAM. Actualmente integra y dirige proyectos de investigación en el campo de la sociolingüística etnográfica y el estudio de prácticas de lectura y escritura en papel y digital, con particular interés en las expresiones de jóvenes y adultos en contextos educativos formales y no formales. Ha publicado artículos en libros y revistas de su especialidad y recientemente ha coeditado el número especial Escrituras e Identidad de la revista colombiana Enunciación. Bueno, te damos la palabra, Laura, en este panel, te escuchamos con atención y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gabriela. Quiero agradecer especialmente a Marieta Lorenzati por esta invitación y a los y las organizadoras del coloquio por convocarnos a pensar, reflexionar y discutir sobre estas temáticas de las prácticas letradas en contextos de desigualdad que continúan siendo urgentes a través de los años y en particular en contextos educativos como los que voy a considerar. Voy a comenzar a compartir pantalla. Ahí estamos viendo la pantalla, ¿no? Bien, mi presentación, que se denomina Lectura, Escritura e Identidad en Estudiantes de la Educación de Adultos, se inicia como una respuesta a los discursos públicos sobre la lectura y la escritura que en los últimos años han ido creciendo en importancia y en pregnancia social, vinculados con las evaluaciones estandarizadas de la lectura y la escritura, que cada vez más se instalan y resultan inciden, digamos, en las prácticas docentes y en las políticas educativas, tanto en los discursos desde el sistema educativo como sobre el sistema educativo, en los medios, en las instancias de gestión gubernamental. La lectura y la escritura tienden a concebirse como habilidades cognitivas individuales que pueden ser medidas en estudios de desempeño a través de instrumentos evaluativos, como decía, que luego tienen fuerte eficacia política en los discursos y las discusiones públicas. Estas habilidades de lectura y escritura suelen realizarse y evaluarse en actividades que durante mucho tiempo consideramos descontextualizadas. Parte de los discursos críticos sobre la lectura y la escritura tenían que ver con este carácter descontextualizado, en el que se planteaban las actividades de lectura y escritura, pero en realidad, a partir de los planteos de Jean Leib, podemos pensar si efectivamente se trata de prácticas descontextualizadas o que remiten a un único contexto, al contexto escolar, al contexto académico, con un tipo de textos muy particular, textos explicativos, textos de circulación intraescolar, para la lectura, con un propósito de lectura muy específico que tiene que ver con la identificación de información y con la producción de textos que constituyen también un fin en sí mismos: escribir para dar cuenta de lo leído, escribir para responder una consigna. Es decir, que más que actividades descontextualizadas, se trata de la hegemonía de un tipo de actividad de lectura y escritura que se plantea como universal y funciona como vara de medida para evaluar el desempeño y el grado de dominio de las habilidades de lectura y escritura en nuestros estudiantes.
Frente, como decía, a este planteo, a estos supuestos que sostienen gran parte de las discusiones públicas, propongo otra mirada para pensar y para evaluar los procesos en los que se desarrolla la lectura y la escritura, que tienen que ver no tanto con medir grados de desempeño, niveles de desempeño, sino con ampliar la mirada a a una escala mayor, abrir el zoom a una mirada de más largo plazo, que tiene que ver con pensar en los efectos de la participación en las prácticas de lectura y escritura sobre las construcciones de subjetividad de las personas que participan en ellos. En este sentido, me estoy posicionando desde una perspectiva muy diferente para abordar el leer y el escribir, y el hablar sobre ello en eventos en torno a lo escrito, que tiene que ver, como decía Gabriela, con una perspectiva sociocultural que concibe la lectura y la escritura como prácticas situadas. Esto es pensar la literacidad como algo que hacemos en espacios sociales, en diversos, que definen el modo en el que tratamos la lectura y la escritura, en el que la abordamos, y nuestros propósitos sociales, que la literacidad es algo que hacemos con otros, aunque estemos en soledad, en el sentido de que nuestras prácticas de socialización en determinadas formas de leer y escribir y relacionarnos, disponernos frente a la lectura y la escritura, impregnan nuestros modos de hacer aun cuando no estemos con otros. En este sentido, la literacidad es íntimamente, inherentemente social, más allá de que en muchos casos la pensemos como una actividad solitaria. Y por último, es una actividad que hacemos en interacción con artefactos simbólicos y materiales, escritos, semióticos, crecientemente multimodales, que también inciden en la forma en la que nos manejamos con la lectura y la escritura. En ese sentido, el foco que quiero tomar en esta presentación tiene que ver con modos de registrar la experiencia de la participación en prácticas de literacidad que atraviesan los sujetos a partir de sus trayectorias. Específicamente, quiero presentar los resultados de una investigación que voy a situar para contextualizar y para poder ubicarnos, como un trabajo centrado en la lectura y la escritura en una escuela secundaria de adultos. Ahí veo que quedó mal la presentación de la diapositiva. En una escuela secundaria de adultos. Esto implica tomar una modalidad educativa que, como lo han planteado distintos trabajos, entre ellos los de Marietta Lorenzati y su equipo, están signados por una experiencia de exclusión educativa en las trayectorias previas de la mayor parte de los estudiantes que ingresan a la educación de adultos, de jóvenes y adultos, y por una situación de desigualdad lingüística en el acceso a los recursos más legitimados que está permanentemente generando efectos en la experiencia cotidiana escolar. La escuela donde se desarrolló la investigación es el Centro Educativo de Nivel Medio para Trabajadores, situado en la ciudad de Bariloche, en Argentina. Aquí incluí un mapa para que puedan ubicarlo. Es el inicio de la Patagonia, pensándola de norte a sur. Está ubicada como en las puertas de lo que es llamada la Patagonia Argentina. La ciudad de Bariloche es un centro turístico que seguramente habrán oído nombrar, y justamente por este carácter de centro turístico funciona como un polo de atracción de migración local y regional de distintas provincias de la Argentina, y también de población procedente del sur de Chile, en relación o en función de los múltiples lazos históricos y étnicos que unen a la población de los dos lados de la cordillera, más allá de las divisiones nacionales sucedidas durante el siglo XIX, y también con migrantes internos de la provincia de Río Negro, donde está situado, de la llamada Línea Sur, que es la zona más empobrecida de la provincia a partir de la conquista del desierto, y donde se han localizado además muchos integrantes de las poblaciones mapuche.
La ciudad de Bariloche, que depende de manera casi absoluta del turismo, tiene una estratificación social y una segregación territorial muy marcada. Quise poner dos imágenes de Bariloche a izquierda y derecha, la imagen de la postal, la imagen pública de Bariloche, y también a la derecha la imagen de las condiciones habitacionales de quienes se ubican en los barrios periféricos, alejados del lago Nahuel Huapi, donde se ubica la ciudad, en las zonas menos atractivas y más, de condiciones más duras, afectadas por el clima, que es donde se ubican, en capas crecientes de migración, las poblaciones trabajadoras que se ocupan justamente en la actividad turística, una actividad que además implica condiciones laborales de precariedad o de inestabilidad en función del carácter estacional de la actividad turística. En estos barrios periféricos de la ciudad, conocidas como el Alto de Bariloche, está ubicado el centro educativo de nivel medio para trabajadores, que pueden ver en la imagen a la derecha, que funciona en horario vespertino en una escuela primaria, la escuela Bernardo O'Higgins, como es habitual en muchas escuelas destinadas a adultos. Esta escuela, que tiene un origen sindical, de creación sindical, de ahí su denominación, pero luego se amplió a toda la población de adultos que quisieran inscribirse, recibe a estudiantes a partir de los 21 años, y en las clases que acompañé a lo largo de 3 años, desde el inicio de un curso hasta la finalización, luego de 3 años del desarrollo del plan de estudios, contaba con una población de adultos entre 21 y 60 años, en su mayor parte mujeres, trabajadores, empleados también en su mayoría, y con trayectorias muy distintas, biográficas, laborales y también de experiencias educativas, con la diversidad de vinculaciones, de modos de vinculación con la lectura y la escritura que eso implicaba. En virtud de esta diversidad, estoy viendo que todas las partes superiores se desconfiguraron al pasar al Google. Decía, voy leyendo reponiendo lo que falta. En función de esta diversidad que atravesaba las aulas, en esta escuela que también, debido al origen, como decía, se articulaba entre lógicas escolares del sistema público provincial y lógicas que las vinculaban más con prácticas y modos de organización de la educación popular, las aulas que pude observar me resultaron, para la observación de estas aulas, me resultó pertinente y productivo el concepto de zona de contacto, para pensar estas aulas, en el sentido en que las define Prat, como espacios sociales donde las culturas se encuentran, chocan y forcejean entre sí, generalmente en contextos de relaciones de poder fuertemente asimétricas. En ese sentido, me interesaba plantear la zona de contacto que representaban estas aulas, no tanto en cuanto a los contenidos a enseñar, no tanto en cuanto a los saberes que circulaban, que también era otra dimensión que podía resultar interesante, sino esencialmente en los marcos de participación en actividades que involucraban la lectura y la escritura, es decir, en los modos de organización en torno a lo escrito que se producían en el aula. Y en ese sentido, el contacto, esta producción del contacto entre culturas, como lo plantea Prat, se manifestaba en las formas de organización y reorganización de los eventos letrados, a través de los modos de proponer actividades, motivaciones para la lectura y la escritura, que luego se iban modificando a lo largo de las clases, los modos de disponerse en el aula, en círculo, frente al pizarrón, las distintas modalidades para organizarse, los modos de usar los textos para lectura individual, lectura comentada,
para disparar distintas discusiones, las interacciones en torno a lo leído en términos de cómo circulaba la palabra, cómo se distribuían los turnos de habla, quién podía decir qué en torno a lo que se leía, y las estrategias para llevar adelante una escritura que en la mayor parte de los casos se tornaba compartido, ya fuera a partir de una consigna de escritura grupal o a través de los modos de reorganización que iban proponiendo, que se iban dando en el aula por los propios estudiantes, que terminaban siempre entre los modos de ayudarse y las formas de la escritura grupal. En ese sentido, una característica que menciona Pratt y que predominaba en las aulas de la escuela de adultos era la hibridez. La hibridez era el sentido de permanentes tensiones y malentendidos que se generaban, malentendidos culturales que se generaban en el aula, manifestados en el no sé qué quiere que le ponga en la consigna, o los modos de resolver determinadas propuestas docentes, también las negociaciones que se producían de modo más deliberado o más imperceptible, en los modos de adaptar materiales, en las producciones de los estudiantes, que muchas veces no respondían estrictamente a la consigna, pero de algún modo sí eran una forma de resolver lo pedido. Y finalmente, y en esto quiero detenerme, en las múltiples apropiaciones que realizaban los y las estudiantes de las propuestas y de las formas de leer y de escribir que sucedían en la escuela. Apropiaciones en el sentido de resignificar, de modificar en función de sus propias prioridades, de sus propios intereses y de sus propias formas de hacer. Y es en ese sentido que me interesa registrar para esta presentación algo que pude, o que me planteé en el final de mi recorrido a través de los 3 años de trayectoria escolar de estos estudiantes, que fue la pregunta: ¿qué sucedió con la lectura y la escritura para estos estudiantes durante estos años de contacto con las prácticas de lectura y escritura propuestas por la escuela? Algunas respuestas que tenía a mano, que tenías disponibles, se vinculan, como decía al inicio de la presentación, con los criterios de desempeño, con el concepto de dominio de las habilidades de lectura y escritura que se podrían verificar en sus producciones escolares. Sin embargo, no era por ahí por donde me parecía interesante o relevante recuperar estas trayectorias, sino en términos de los modos en que las experiencias de participación en estos eventos de lectura y escritura configuraban procesos o reconfiguraban procesos de subjetivación por parte de los y las estudiantes. Y voy a proponer 3 dimensiones en las cuales parte de las experiencias atravesadas colaboraron en lo que pude detectar e identificar como procesos de subjetivación por parte de los y las estudiantes. En primer lugar, lo que denominé, retomando categorías nativas, categorías propuestas, formulaciones propuestas por los propios estudiantes, ensayar una voz, en el sentido de poder desplegar recursos habitualmente silenciados de su propio repertorio. En segundo lugar, ser alguien que, en el sentido de adquirir membresía a través de participar en una comunidad de prácticas, inscribirse identitariamente en una determinada comunidad. Y por último, darse cuenta, que refiere a la posibilidad de modificar las propias posiciones de sujeto que se ocupaban habitualmente. Voy a presentar algunos ejemplos de estas distintas dimensiones. En primer lugar, ensayar una voz. Se fue manifestando esta posibilidad que las propias modos de configuración de las prácticas de lectura y escritura en el aula habilitaban esta posibilidad del ensayo, de la prueba, de recursos léxicos, retóricos, gramaticales, que surgían en situación y que se generaba un espacio seguro para poder explorar. En ese sentido, acá podemos ver en este fragmento de un trabajo escrito realizado por uno de los grupos en la instancia final de la formación, ante la propuesta de lo que se denominó un proyecto de intervención comunitario. Frente a este proyecto de intervención comunitario que los y las estudiantes tenían que elaborar, algunos de los grupos adoptaron
una voz social vinculada con la intervención pública, con los géneros discursivos de intervención pública, un tipo de géneros que habitualmente no ejercían, no producían en distintos momentos de su vida cotidiana. Y para participar de estos géneros, para producir este género, podemos ver en el fragmento, no voy a leerlo para no extenderme tanto, el uso de elementos léxicos, de un modo retórico de organización, de organizar la argumentación, de ciertos patrones gramaticales, que constituían nuevos recursos para estos estudiantes que emergían en situación. Digo nuevos entre comillas porque en realidad la posibilidad de movilizar estos recursos nos muestra que estos recursos no eran desconocidos para estos estudiantes, sino que no aparecían como simbólicamente disponibles, no aparecían como accesibles para ser utilizados hasta que una situación generó las condiciones para que esto sucediera. Es así que en una de las entrevistas aparece verbalizada la cuestión del acceso como posibilidad simbólica de estar autorizado para, o autorizada para utilizar determinados recursos, recuperando la formulación clásica del análisis del discurso: ¿quién soy yo para hablar así? ¿Quién soy yo para escribir así? Cuenta Andrés. Hablando de una experiencia de haber podido hacer una exposición, en este caso oral, desplegando recursos orales en un momento de exposición en clase. Yo me sentía re libre diciéndolo así. Te gustaba más decirlo. Sí, decirlo, porque yo lo que he aprendido en esto, me gusta expresarme, me gusta charlar. Claro. Me gusta decir, viste, se me facilita más. Al principio no, me daba miedo, me daba terror. Me daba terror porque, no sé, será, creo yo, porque por ahí muchas veces, por ahí no te sabes expresar muy bien, ¿no? Bueno, ahora también me falta, pero digo que por ahí como no te sabes expresar bien, como que tratás de limitarte. Andrés recupera su propio proceso de limitarse en el inicio de su formación al sentirse re libre y descubrir su gusto por expresarse oralmente en situaciones públicas. Laura, Sí, debo tomar la palabra para decirte que van 20 minutos, así que si bien, querés muchas tomar unos gracias. minutos más y ir cerrando. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de apurar un poquito. En ese sentido, y para redondear esta primera dimensión que comentaba, de ensayar una voz, otro de los compañeros, Raúl, plantea el concepto de abrir las compuertas como algo que se generaba en los marcos de participación de la escuela. Acá viene la magia de estas personas que yo seguiré amando, se refiere a los y las docentes del centro educativo, estas personas cómo iban suavizando para que abrieras las compuertas, y después cuando salía uno se sentía maravillado, porque uno lo tenía oculto. En el CEM yo brillé. Este estudiante, que además está desplegando también sus habilidades retóricas en su modo de conversar conmigo en esta entrevista, como podemos ver, se refiere a esta idea de movilizar recursos que estaban ocultos, que se necesitaban las condiciones para que se abrieran las compuertas y esos recursos pudieran ponerse en escena. En cuanto a la segunda dimensión, se vincula con la propia percepción de los estudiantes de su participación en una comunidad de prácticas de algún modo socialmente legitimada, y que por el hecho mismo de realizar performativamente algunas prácticas de literacidad, eso repercutía en sus construcciones de identidad, en su posibilidad de hacerse miembros simbólicamente de una comunidad de prácticas y subjetivarse en esa pertenencia. No voy a leer entonces completamente todos los diálogos para no llevar tanto tiempo, pero Gloria presenta en este fragmento una de las pertenencias a los espacios más, a las comunidades de prácticas más legitimadas y de fuerte peso entre los y las estudiantes, la posibilidad de ayudar en el colegio a sus hijos e hijas. En este caso, a través de movilizar recursos de su propia adquiridos o incorporados o experimentados en las prácticas escolares, Gloria pudo ubicarse en el lugar de ayudar a su hijo, y como vemos al final, si Maya está y estaba bien, obtiene la legitimación escolar que le permite reafirmarse en su
membresía, en su pertenencia en esta comunidad. En el mismo sentido, otra comunidad que resultaba fuertemente valorada por los y las estudiantes en el centro educativo tenía que ver con la comunidad de prácticas vinculada con la lectura literaria. En este caso, Pedro nos está relatando su experiencia de haber leído una novela completa por primera vez en su vida, y en un desdoblamiento de mirarse a sí mismo, al final nos dice, cuando lo estaba por terminar, yo digo, no puede ser, estoy terminando un libro en mi vida. Este modo de concebirse puede pensarse como ser alguien que lee libros, lee literatura. En ese sentido recupera la noción de membresía que otorga la participación en determinadas prácticas. Y por último, la dimensión que denominé modificar posicionamientos, tiene que ver con lo que algunas estudiantes, sobre todo mujeres, relevaban en cuanto a posibilidades de darse cuenta de aquellos supuestos que circulaban en los discursos hegemónicos y frente a los cuales ya no tienen la misma respuesta, y también de posicionarse y replicar o reaccionar frente a discursos que las dejaban en lugares de sumisión. En este caso, Rita comenta la posibilidad de hacer un ejercicio que había realizado en la escuela a su hermana, movilizando sus propios recursos en un acto que podríamos llamar de agentividad frente a su hermana, para mostrarle los modos en que funcionan los medios hegemónicos en la presentación de los datos de la realidad, y que permitió entonces, como dice al final, ahora es como que ella también se da cuenta de las cosas. Y en el mismo sentido, Mirta comenta que a partir de lo estudiado en la escuela, pudo reconocer prejuicios, supuestos, enunciados que implicaban posiciones que ella rechazaba, pero que hasta el momento dejaba pasar. Y relatas muy significativamente su relación un cambio en la relación con su papá, que tiene una mentalidad muy cerrada y frente a la cual ella antes se la dejaba pasar para no discutir, pero hoy se la peleó. Y digo, pucha, esto me sirvió para ver eso. Y como sostiene su compañero, en el final de la entrevista, que era una entrevista compartida, hasta que no lo estudiás, hasta que no sabes el significado más o menos de lo que es el entorno ese, no lo sabes. El fortalecimiento y el empoderamiento que implica el haberlo estudiado para poder modificar una posición y responder de modo diferente frente a contextos de desigualdad que los atraviesan. Llegando entonces a las conclusiones, estas tres líneas que intenté mostrar nos llevan a la propuesta de reorientar nuestra mirada como educadores, como investigadores e investigadoras, preocupados y preocupadas por las reproducciones de la desigualdad en contextos educativos, para poder registrar estos movimientos imperceptibles quizás en las construcciones de subjetividad que se producen a partir de las prácticas de literacidad y de la experiencia de participar en ellas. Digo movimientos imperceptibles porque no es la idea de esta presentación presentar o construir un relato heroico de cambios sin retorno en las vidas de los estudiantes, ni sobredimensionar las modificaciones que esto pueda haber implicado, pero sí que si desarrollamos en nuestra relación con los y las estudiantes, tanto desde nuestro lugar en el aula como en las instancias de investigación, una sensibilidad crítica hacia esos gestos de agenciamiento, hacia esos desplazamientos con respecto a los lugares ocupados tradicionalmente, eso nos puede generar elementos para poder apoyar y potenciar esos movimientos. Con esto estoy planteando un desplazamiento fundante en nuestra mirada que se traslada de las prácticas de enseñanza a las experiencias de aprendizaje. Y de allí, a partir de poder hacer estos registros, a volver a pensar las prácticas posibles, ya no pensando quizás colonizadamente a partir, como decía al inicio, de las matrices que nos imponen las evaluaciones estandarizadas en
cómo vamos a enseñar la lectura y la escritura, cómo vamos a fomentar esas habilidades, con qué métodos, cómo medimos su desempeño, modificar esas preguntas para interrogarnos más bien sobre los eventos en torno al leer y al escribir que estamos propiciando en las clases y en los modos de participación que habilitan nuestras propuestas. Algunas preguntas que pueden organizar esta mirada: ¿qué haceres con la lectura y la escritura están implícitos en las propuestas de enseñanza? ¿Qué dinámicas de interacción, de toma de la palabra, oral o escrita, se instalan en la clase? Y a su vez, ¿qué posibilidades se ofrecen a los y las estudiantes para construir una voz socialmente reconocida, para poder inscribirse en comunidades lectoras y escritoras que les resultan deseables, para poder ensayar nuevos roles sociales recreados al interior del espacio de la clase, o para, en su vida cotidiana, reposicionarse desde la seguridad de haberlo estudiado frente a las condiciones de desigualdad a las que se enfrentan diariamente. Con esto cierro mi presentación y creo que muchas de estas cuestiones las podemos retomar y conversar en el momento de intercambio. Muchas gracias.